Muy buenos días, muy buenas tardes o quizás muy buenas noches, estimado oyente, según sea la hora y el país donde se encuentre. Reciba este característico saludo pastoral de quien les habla, el pastor bautista Nikos Ricoy, emitiendo este programa desde aquí en Valencia, España. Le damos la bienvenida una vez más a nuestro nuevo programa semanal Encuentros. Estamos ya, estimado oyente, en el nuevo programa del estudio expositivo de la primera carta de Pedro. Muchas gracias por seguirnos. Trabajamos con gusto para usted. Queremos dejar con el estudio de esta carta de Pedro la impronta de un verdadero estudio bíblico de la palabra de Dios en la red y queremos también seguir siendo un referente doctrinal y teológico en la red. Nadie o casi nadie enseña la verdad en el día de hoy, estimado oyente. Por lo tanto, en el Ministerio Tinajas nos hemos propuesto trabajar unidos como un equipo y llevar la verdad al mundo hispanoamericano por medio del método expositivo, las leyes de la hermenéutica y la herramienta del parafraseado para su mejor comprensión. Esta es nuestra meta en el canal, estimado oyente. En el programa de hoy continuaremos con el estudio de los versículos 6 al 10 del capítulo 2. Como el tiempo corre y el mensaje es algo largo, entremos de lleno en el estudio de hoy. La carta de Pedro, como ya hemos dicho muchas veces, está dirigida exclusivamente a los judíos que se habían convertido del judaísmo al cristianismo. Esos judíos habían dejado de creer en Moisés, habían dejado los ritos antiguo testamentarios, ahora creían en el Mesías y hacían lo que les mandaba el Mesías por medio del apóstol Pedro. Bien, hasta aquí aclarado el contexto. Las cartas de Pedro son cartas a judíos convertidos. Pero, resulta que usted y yo no somos judíos. Por lo tanto, ya tenemos un problema ante la carta de Pedro. La carta de Pedro no es para usted ni para mí, estimado oyente, porque usted y yo no somos judíos. Pero resulta que el problema se agranda porque usted no es convertido. Usted no es salvo, usted no es cristiano, usted es un perdido. Y digo esto con autoridad porque si usted está metido en alguna de las iglesias típicas de hoy, entonces eso demuestra lo que decimos. Demuestra que usted no es salvo, no es cristiano, es solo una persona religiosa pagana. Por lo tanto, la carta de Pedro no es para usted, porque la carta de Pedro es solo para convertidos. Con este doble panorama, una carta dirigida a judíos y a convertidos, entonces a nosotros los expositores bíblicos nos exige un gran trabajo de análisis cuidadoso del texto para no engañar a la gente haciéndoles creer que la carta de Pedro es para ellos, tal como hacen los predicadores y los sacerdotes de hoy que toman la carta de Pedro y se la aplican a usted como convertido diciendo que la carta de Pedro es una carta universal, pero eso es falso. Hay miles de predicadores y sacerdotes simplones, impostores, bufones, ignorantes y malos líderes que toman a la ligera la carta de Pedro y se la aplican a los gentiles, haciéndoles creer que son salvos y que la carta de Pedro es para ellos. Pero eso es mentira. Literalmente, teológicamente, doctrinalmente, contextualmente hablando, las cartas de Pedro no son universales, son cartas solo dirigidas a judíos convertidos al Mesías. Así que nuestro esfuerzo pastoral es redireccionar el texto judío hacia usted como gentil inconverso. Todo un arte, estimado oyente, todo un arte, un arduo y doble trabajo que hacemos con exactitud matemática para su mejor comprensión. Pero pastor, ¿cómo se atreve a decir que somos inconversos, que somos perdidos, que no somos cristianos? ¿Cómo se atreve a juzgarnos sin conocernos? Bueno, no se enoje, estimado oyente, no hable a la ligera. Parafraseando el refrán popular, le respondo lo siguiente: dime en qué iglesia estás y te diré quién eres. Y eso responde su pregunta.
Todos los miembros de las iglesias de hoy tienen evangelio falso, doctrina falsa, pastores falsos y sacerdotes falsos. Conclusión, pues la conclusión es sencilla. Si usted está con ellos, usted es un perdido. Por eso trabajamos para que usted deje de ser un gentil perdido religioso de las clásicas iglesias de hoy y tomando la carta de Pedro, queremos ayudarle a usted a ser salvo. El que escuche, entienda. Entremos entonces en el análisis, comentario y enseñanzas del primer versículo de hoy, el versículo 6, que, de forma parafraseada, dice así. Dijo Dios un día en el libro de Isaías: pondré en Jerusalén la piedra del ángulo, piedra escogida y preciosa. El que ponga su fe en ella no estará desorientado. Punto número 1. Antes que nada, quiero que analicemos esta mini frase. Dios dijo o la Escritura dijo, para recordarle, estimado oyente, que si Dios dice, se cumple. Si la Escritura dice, se cumple. Es posible que tarde algo en cumplirse, pero se cumple al fin. Y no me refiero a las promesas de prosperidad, no. No estamos hablando de esa mentira. Las promesas de prosperidad son falsas, están caducadas, son todas tomadas del Antiguo Testamento por los lobos y eran solo promesas para Israel, no para la iglesia. Así que no se deje engañar con eso de que Dios cumple sus promesas materiales tomadas del Antiguo Testamento, o que Dios es un Dios de pactos para hacerle creer que Dios le hará millonario. ¡No! Cuando decimos que Dios cumplirá sus promesas, estimado oyente, me refiero a las promesas del Nuevo Testamento que son las que están vigentes. Y una de esas promesas es que Dios lo juzgará, porque Dios es juez. Esa promesa que nadie enseña se cumplirá aunque a usted no le importe. Un día Dios ha prometido que juzgará a todo hombre, y eso lo incluye a usted. Así que tenga cuidado, estimado oyente inconverso, porque Dios lo juzgará. Es su promesa. Dios dijo y Dios lo hará. La Escritura dice y entonces se cumplirá. Nadie de los oyentes que me escucha escapará a la más terrible promesa de Dios, su juicio a cada hombre, por lo que hace, por lo que no hace, por lo que dice, por lo que piensa, por sus intenciones, por sus pensamientos, por sus deseos, por sus obras, por las obras que no hizo y por sus omisiones. Dios no tiene apuro, pero le juzgará un día, estimado oyente. Y tiene toda la eternidad para analizar, para escarbar a cada uno y analizar todo lo hecho por todos los hombres. Así que tiemble, estimado oyente, tiemble, porque Dios dice y se cumple. Y nosotros queremos llevarle a este punto. Cuidado, porque la promesa de ser juzgado se cumplirá. Dios dijo que vendría el Mesías, la roca, y vino. Pero ahora hay otra promesa temible. Dios, el Mesías, juzgará un día minuciosamente a cada hombre y lo hará. ¿Está usted preparado, estimado oyente? ¿Están sus pecados perdonados para cuando llegue ese día del juicio, estimado oyente? Punto número 2. La piedra angular, la piedra del ángulo o la piedra principal en una construcción era la primera piedra que se ponía y luego se tomaba esa piedra como referencia para construir el resto del edificio y a partir de ella, como puede ver en pantalla, todo el edificio quedaba en armonía. Pedro nos vuelve a repetir aquí que Cristo es la roca, estimado oyente católico, que Cristo es el cimiento esencial sobre el cual se construye la iglesia y la fe. Cuando Jesús dijo a Pedro en Mateo capítulo 16, versículo 18, «Sobre esta piedra edificaré mi iglesia», se refería a que Cristo es el Mesías. Cristo era la roca de la nueva fe. No se refería a Pedro como la roca. Y la prueba de que Pedro mismo no lo entendió como lo entiende erradamente la Iglesia Católica se ve precisamente aquí en esta carta de Pedro, donde repetidamente Pedro se descarta a sí mismo como papa, se descarta como roca, se descarta como fundamento y dice que Cristo es la roca, no él. Por lo tanto, los católicos están errados. Entonces nos preguntamos,
¿Por qué los católicos no leen este pasaje? ¿Por qué el Papa no lee este pasaje? ¿Por qué su sacerdote no lee este pasaje? ¿Por qué en la Iglesia Católica no se leen estos pasajes de Pedro, estimado oyente? La razón es que desde el inicio todo se les fue de las manos a la Iglesia Católica y claro, ahora ya no pueden dar marcha atrás. Han entrado en un tobogán, en una espiral que va hacia los infiernos con esa creencia errada de que Pedro es el primer papa, una espiral de mentiras que ni ellos mismos pueden detener. Por eso siguen en la mentira de creer que el papa es la roca y el sucesor de Pedro. Pero usted, estimado oyente católico, aún puede saltar y salir de ese tobogán, aún puede escapar de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica no es la roca de nada, en todo caso, es la roca del error, la roca de la herejía, la roca de la mentira, donde están cimentados millones de personas. ¡Ay de ustedes, sacerdotes! ¡Ay de ustedes, obispos, cardenales y papas! ¡Ay de ustedes la que les espera! Como decía el Señor Jesús a los líderes de su tiempo, ¡ay fariseos! Ciegos, guías de ciegos, y ambos irán a los infiernos. El que escuche, entienda. Punto número 3 del versículo 6. Aunque la mayoría de las versiones bíblicas dice, el que cree en ella no será confundido, hemos hallado alguna versión española que traduce un poco más acorde la idea de la función de la piedra angular, usando la frase no será desorientado, en lugar de decir no será avergonzado o confundido. Y es que es verdad. Si uno toma como referencia la piedra angular de un edificio, entonces no se desorientará en la construcción, no le quedarán las paredes torcidas o inclinadas. De la misma manera, estimado oyente, cuando uno pone su fe en la piedra de la esquina, la piedra angular, en Cristo y su Evangelio, la vida no se inclina, no se tuerce, no se desorienta, no se cae en el abismo. La idea de no ser desorientado me parece fantásticamente traducida y más entendible. ¿No le parece a usted, estimado oyente? ¿Cómo va su vida espiritual? ¿Está desorientada? ¿Está bien edificada? ¿Está torcida? ¿Tiene maestro de obra? ¿Está creciendo sin torcerse? ¿O su vida está desorientada y torcida? Para preguntas del tema, escríbanos. Entremos ahora en el análisis y comentario del bloque de los versículos 7 y 8 que, de forma parafraseada, dice así. Para los que creen, la piedra es preciosa, pero para los que no creen, la piedra que desecharon se ha convertido en piedra donde ellos tropiezan y se estrellan. Esto pasa porque rechazaron lo que decía la Escritura y así se enfrentan con el destino que fue preparado para ellos. Punto número 1. Cuando estudiamos el versículo 7, lo primero que vemos aquí es que hay claramente dos grupos. Los convertidos y los inconversos, o los salvos y los no salvos, o los cristianos y los religiosos. Analizaremos esos dos grupos para que usted defina en qué grupo está usted, estimado oyente. Porque usted puede ser intensamente religioso, puede ser increíblemente moral, puede ser muy buena persona, muy cumplidor de la ley, pero, ser un perdido, un inconverso, un engañado, ser un no cristiano, porque ser convertido no tiene nada que ver con la iglesia donde va, ni con el edificio donde se congrega, ni con la denominación de iglesia donde está metido, ni tampoco con su moral. ¿En qué grupo está usted, estimado oyente? ¿En el grupo de los convertidos o en el de los inconversos? Lo veremos en el resto del mensaje. Punto número 2. Veamos primero entonces los convertidos. Para los que son convertidos por medio del Mesías, es decir, los judíos, y para los que son convertidos por medio del Evangelio del Mesías, es decir, los gentiles, Cristo es la roca común desde donde ambos grupos crecen y se edifican en su vida cristiana. Eso significa el pasaje. Para el convertido, todo es precioso. Descubrir la paciencia de Dios,
ver la providencia de Dios para hallar la verdad, la revelación de la verdad jurídica, la libertad del pecado, el entendimiento de la palabra, el poder en la vida cristiana, el conocer las verdades doctrinales, el tener la seguridad de ser salvo, la visión correcta de las cosas, la seguridad y la paz del alma. Todo eso es precioso. Todo esto para el convertido se ve mucho mejor desde ahí arriba, desde la roca. Por eso, Él es la roca preciosa. Pero, para el terco y necio inconverso, para el retorcido inconverso, para el religioso inconverso, para el mundano inconverso, para el engañado inconverso, para el moralista inconverso, para el dilatador inconverso, para el oyente inconverso, la roca que predicamos un día le aplastará. Así como Cristo la roca catapulta al creyente hacia arriba, Cristo la roca un día también aplastará al inconverso hacia abajo, porque en lugar de subirse a la roca, el inconverso tropieza con la roca, cae y entonces la roca lo aplasta. Tenga cuidado, estimado oyente inconverso. Punto número 3. Dice, tropiezan en la palabra. Para no tropezar como hicieron los judíos, tanto los líderes judíos como el pueblo judío, nosotros tomamos ejemplo de ellos y con temor y temblor examinamos con cuidado la palabra de Dios para que usted no tropiece, para que usted no muera aplastado en la eternidad bajo esa roca megalítica que es Cristo, y no viva para siempre en la oscuridad del inframundo de los infiernos debajo de Cristo. Examine la palabra de Dios, estimado oyente, a ver si lo que decimos es verdad, y no haga como los judíos, que en aquel entonces rechazaron la palabra de Dios. Y punto número 4 del versículo 8. Se habla del destino. Esta última frase del versículo 8 ha sido traducida de varias formas, pero sea como sea que haya sido traducida, la frase en sí sola nos daría para un mensaje entero, pero no tenemos tiempo, hablando del destino, un tema muy importante. Pero lo que sí podemos hacer y decirle brevemente es que usted es dueño de su destino. Sí, ha oído bien, usted es dueño de su destino. Usted tiene razonamiento y libre albedrío. Por lo tanto, no le haga caso a los necios calvinistas que dicen que usted no tiene libre albedrío. Usted decide cómo le irá en la tierra y usted decide también cómo le irá en la eternidad según use la razón, el libre albedrío y la palabra de Dios. Y por otro lado, los padres llamados cristianos tienen la tremenda responsabilidad de enseñar a sus hijos a decidir su destino en la tierra y en la eternidad. Sí, los padres tienen que tomar esta responsabilidad. En la tierra pueden salvar su vida del fracaso y de la miseria de sus hijos si enseñan y les guían en la palabra de Dios y les enseñan el arte bíblico de tomar correctas decisiones usando la razón, la conciencia y el filtro de la palabra de Dios. De esa manera nunca fallarán sus hijos en la vida. Y por supuesto, es labor también de todo padre cristiano enseñar el evangelio jurídico a sus hijos para que ellos un día en su libre albedrío se conviertan y así cambien su destino eterno. Y para terminar este apartado del destino, usted aún está a tiempo de limpiar su pasado y aún está a tiempo de cambiar su destino eterno si obedece Marcos capítulo 1 versículo 15. Marcos capítulo 1 versículo 15 le perdona el pasado, le orienta en el presente y le dará un destino futuro correcto de felicidad eterna en el reino de los cielos. Marcos capítulo 1 versículo 15 cambia el destino de los hombres. Para preguntas del tema, escríbanos. Entremos ahora en el análisis y comentario del versículo 9 que, de forma parafraseada y en versión latinoamericana, dice así: Ustedes son ahora familia de Dios, son sacerdotes del reino de Dios, son una nación santa y son el pueblo elegido por Dios para anunciar las maravillas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz. ¡Qué pasaje, estimado oyente! ¡Qué pasaje tan intenso, tan compacto, tan completo! Punto número 1.
La palabra linaje se refiere a la línea familiar mesiánica por la cual vino el Mesías al mundo. Esa línea, ese linaje humano, empezó desde Adán y Eva y llegó familia tras familia hasta José y María. A eso se refiere lo del linaje escogido. No se refiere a que Dios escoge y salva, como dicen los necios calvinistas. No. Sino que Dios escoge a gente para una función. En este caso, escogió familia tras familia para la función de que viniera el Mesías por medio de una familia. Eso es el sentido del linaje escogido. Punto número 2. Dice, sacerdotes del reino de Dios. De este tema doctrinal del verdadero sacerdocio universal de todos los salvos, ya hemos hablado en el mensaje anterior y hemos hablado antes, pero le invitamos a repasarlo para que aquí no se haga muy largo y repetitivo el tema. En resumen, la semana pasada hemos dicho que el sacerdocio como casta de una iglesia es doctrina falsa. El Nuevo Testamento, la ley actual de Dios, muestra aquí que el sacerdocio es universal para todos los convertidos. En el Antiguo Testamento el sacerdocio era solo para una casta selecta, la casta levítica, que era algo específico para ellos, encargada de mediar entre Dios y el pueblo a través de los sacrificios y los rituales. Sin embargo, en el Nuevo Pacto, Dios cambia esa doctrina y a través de Cristo, a todos los convertidos, preste atención, a todos los convertidos, Cristo los hace sacerdotes reales. ¡Wow! ¿Se da cuenta del tema? Por lo tanto, la Iglesia Católica vive anticuada, vive aún en el antiguo pacto, vive sin darse cuenta que todo el ceremonial de altar, templos, sacrificios y sacerdocio está caducado y no vale de nada. Todo es herejía. La Iglesia Católica está haciendo el ridículo con todo su ritual similar al de Israel con altar, sacrificio, casta sacerdotal, vestimentas y un largo etcétera. Escuche bien esto. Cristo el sumo sacerdote cumplió ya todos los ritos y ahora es sacerdote para siempre. Pero no solo eso, sino que por medio del Evangelio, Cristo hace sacerdotes para siempre a todos los convertidos. Se lo repito, por medio del Evangelio, Cristo hace sacerdotes para siempre a todos los convertidos. ¿No le parece maravilloso? Y esto que decimos es ex cátedra, es teología en estado puro. Así que preste atención, estimado oyente católico. Si Pedro es el supuesto primer papa para usted, como católico, deberían leer este pasaje de Pedro, donde Pedro nos está diciendo aquí que todo convertido, todo salvo, todo cristiano es sacerdote. Por lo tanto, primero, no necesitamos sacerdotes católicos como mediadores, ni necesitamos pastores o ministerios de oración que intercedan por nosotros. Todo eso es falso. Los ministerios de oración son falsos. El convertido puede acercarse a Dios en oración, en alabanza, en adoración y en agradecimiento sin intermediarios. Los sacerdotes o los ministerios de oración evangélicos sobran, son inútiles, están pecando, están usurpando una función que Dios no les da. Por lo tanto, toda persona que lleva a su hijo bebé a bautizarlo con un sacerdote, o toda persona que se confiesa a un sacerdote, o toda persona que cree en las funciones de un sacerdote, o toda persona que va a un pastor para que ore por él, eso no vale de nada porque todo verdadero convertido puede acercarse a Dios sin mediación de nadie. Por lo tanto, no confíe más ni vaya nunca más a un sacerdote católico ni a pedir oración a un pastor. Eso es pecado, porque no concuerda con la teología neotestamentaria de Pedro. Segundo, el término sacerdocio del reino o sacerdocio real, lo de real le añade una dimensión eterna, majestuosa, solemne, imperial, porque eso de real no es para la tierra, sino que es sacerdocio real como un oficio de realeza para la eternidad en las celebraciones del templo del reino. Imagínese la dimensión de esa frase, sacerdocio real. Eso habla de solemnidad, de grandeza, de espectacularidad, una imagen tremenda.
imágenes e impacto de cada ceremonia del reino en el áureo santuario del Empíreo. ¡Qué tremendo debe ser eso, estimado oyente! Donde la luz divina se irradia con esplendor inmaculado y majestuoso a todo el universo sobre una congregación inmaculada de millones de seres y una hueste infinita, gloriosa y variada de una raza de hombres nueva. Hombres, ángeles, serafines, potestades, tronos, seres únicos con sus alas de fulgor diamantino, todos entonando himnos de alabanza excelsa a Cristo, el sumo sacerdote real, llenando el espacio cósmico con melodías e incienso celestial que se expanden por todo el reino, cantadas por estos sacerdotes reales, esta raza de hombres diferentes. Todo un espectáculo que hace vibrar el alma. Eso tiene que ser maravilloso, estimado oyente, tiene que ser encumbrable y deseable. Las almas de los hombres, sacerdotes reales, con sus túnicas inmaculadas, sus voces perfectas, refulgentes de gracia divina, se postran en profunda reverencia ante el sumo sacerdote divino, según el orden de Melquisedec. Sus voces, uniéndose al coro de los ángeles, retumban estruendosamente en el templo del cielo y también fuera del templo. Seres celestiales, trompetas de sonido intenso, los seres humanos, esa raza de hombres diferentes, esos sacerdotes humanos, regios, se suman al grandioso concierto de adoración al Rey de Reyes y Señor del templo. Y en el centro de esa congregación majestuosa está el Señor de la Gloria en su templo, con majestad inmarcesible y demostrando su gloria de luz infinita, presidiendo la celebración, el canto de adoración, el júbilo perpetuo y la gratitud sin fin hacia Él. Se lo merece. ¡Qué espectáculo glorioso será ese, estimado oyente, en el templo del reino! ¡Qué espectáculo será estar allí como sacerdotes reales! La imaginación se queda corta, solo se acerca, solo roza, pero no alcanza a describir lo que debe ser ese espectáculo del templo con los sacerdotes humanos en el templo del Señor del templo. Ese será el sacerdocio eterno que el Rey concede a los convertidos por medio del Evangelio mesiánico y del Evangelio jurídico. Ambos convergen en el Señor del templo. Bendito sea el sacerdocio eterno. Punto número 3 del versículo 9 dice: Nación Santa. Pedro, con esta frase, está diciendo que la suma de todo convertido judío y todo convertido gentil, ambos forman teológicamente una nación especial, una raza de hombres diferentes, una nación santa. Y eso se tiene que notar, estimado oyente. Así que si usted no ve ninguna diferencia entre las naciones humanas y una iglesia cristiana, es porque esa iglesia no es una verdadera iglesia santa, porque una verdadera iglesia, su conducta y su doctrina es tan santa que se nota. Si usted no tiene una conducta santa ni una doctrina santa, ese más ese, entonces usted no pertenece a la nación santa del Hijo, y usted no estará con el Hijo, porque el Hijo es santo, Dios es santo, el reino es santo, y si usted vive una vida inmoral, una vida como el mundo, por lo tanto no entrará al reino santo, entrará al reino de la oscuridad eterna. Santo significa apartado. Por lo tanto, si usted no vive apartado del sistema de este mundo, de la moda de este mundo, si usted no vive apartado de la política de este mundo, de la forma de vestir inmoral de este mundo, de la forma de gastar de este mundo, de la forma de vivir de este mundo, si usted no vive apartado de las ideas de este mundo, como el divorcio, el fútbol, la política, la psicología, la ideología de género, el feminismo, la música moderna y un largo etcétera, si usted no vive apartado de todo esto, entonces usted no es santo, usted es inmundo, usted es del mundo, y lo inmundo no entrará al reino santo. El que escuche, entienda. Punto número 4. Dice, pueblo elegido por Dios.
Lo de pueblo elegido no es el concepto calvinista de que Dios elige a la gente para que se salve. No. Aquí el concepto de que Dios elige un pueblo lo elige para anunciar la salvación, no para salvarnos. La salvación, tanto de los judíos como de los gentiles, es individual en su libre albedrío. Y luego ese grupo de personas salvas, Dios las llama su pueblo y entonces Dios les manda compartir el Evangelio. Los judíos anunciar que Jesús es el Mesías. Y a nosotros nos manda, como gentiles, como pueblo elegido, nos manda llevar el Evangelio jurídico a las naciones. Ahora, hablando del pueblo elegido, aprovechamos una vez más la oportunidad para decir que ese pueblo que Dios eligió en el Consejo Eterno para traer el Mesías se llama Israel. Ese pueblo no tenía nada de especial sobre los demás pueblos de la tierra, no. Simplemente Dios lo eligió para su función y punto. Pero ese mismo Dios soberano que eligió a Israel como su pueblo especial para traer el Mesías, también es el creador del planeta Tierra y en su soberanía, Dios decidió que la zona de Palestina sea la tierra física para su nación santa, para su pueblo Israel. Pero han venido los necios británicos y la Organización de las Naciones Unidas y han hecho un grave error que ha costado miles de vidas en guerras interminables hasta hoy. Los británicos, la nación más perversa y soberbia sobre la tierra, tan religiosos que se creen, tan puritanos que se creen, tan perfeccionistas y tan solemnes que se creen, y tan defensores de la Biblia, sin embargo, han ignorado lo que dice la Biblia, de que esa tierra es solo para Israel, la han partido en dos y se la han dado una parte a los árabes. Los británicos y la ONU en su día han pecado contra Dios porque han partido en dos partes la tierra que Dios le dio solo a Isaac. Y así estamos hasta el día de hoy. Palestinos intrusos, asesinos, árabes y ladrones metidos en la tierra de Israel por culpa de los británicos y por culpa de la ONU. Palestina no es de los palestinos. Palestina es totalmente de Israel. Israel está haciendo lo correcto, defendiendo su tierra. En todo el Ministerio Tinajas apoyamos totalmente a Israel, que conste en acta. Punto número 5 del versículo 9. Anunciar las maravillas de Dios se refiere al evangelismo, tanto el evangelismo que deben hacer los judíos convertidos en difundir que Jesús es el Mesías, como también para nosotros los gentiles difundir la maravilla del evangelio jurídico a los gentiles. Entonces aprovechamos y le preguntamos, estimado oyente, ¿qué evangelio está predicando usted? ¿Está usted anunciando el falso evangelio del amor de Dios? ¿O está usted anunciando en su entorno las maravillas del evangelio jurídico? ¿Dónde están los que se llaman cristianos proclamando el verdadero evangelio? ¿Dónde están? ¿Dónde está su evangelismo, estimado oyente? ¿Anuncia usted las maravillas de la salvación de Dios? ¿O usted anuncia el falso amor de Dios, anuncia la prosperidad, los milagros y la buena vida? ¿Qué anuncia usted, estimado oyente? Nosotros enseñamos cada semana las maravillas jurídicas de Dios a los hombres gentiles. Se lo repasamos. Dios es juez y el hombre es un delincuente porque comete delitos rompiendo la ley de Dios. Entonces Dios, como juez, tiene que aplicar la justicia sobre el hombre. Es pura lógica. Pero si Dios aplicara la justicia sobre el hombre y lo matara, el hombre iría directamente a la cárcel eterna. Pero Dios diseñó un plan jurídico para salvar al hombre, de tal manera que Dios no se salte su justicia al perdonar al hombre y a la vez el hombre pueda recibir el perdón de sus delitos. Para ello, el Hijo del Juez se hace hombre, cumple toda la ley de Dios y aún encima se ofrece a recibir la justicia que merece el hombre delincuente. De esta manera, al descargar Dios su justicia sobre su Hijo, Dios queda satisfecho, su justicia queda aplacada. Pero, aunque esto está hecho por parte de Dios, es decir, satisfacer su justicia, con esto hecho por Dios, el hombre aún no es perdonado,
porque Dios manda que el hombre haga su parte para ser perdonado. Dios manda a todo hombre en Marcos capítulo 1 versículo 15 obedecer dos requisitos jurídicos para ser perdonado. Primero, el hombre debe humillarse ante Dios el juez y reconocer sus delitos de forma concreta y apartarse de ellos. Eso es el arrepentimiento. El segundo requisito es que el hombre debe reconocer que merece la justicia de Dios por sus delitos. Debe reconocer también que esa justicia le cayó al Señor Jesús en la cruz. Y por último, el hombre debe apropiarse por la fe de esa justicia caída sobre el Señor Jesús, el Hijo del juez. Cuando el hombre obedece estos dos requisitos, Dios el juez lo declara jurídicamente inocente y le libra de todos sus delitos. ¿No le parece un plan jurídicamente maravilloso que hay que anunciar a los hombres? ¿Qué evangelio está usted anunciando al mundo, estimado oyente? Y punto número 6 del versículo 9. Dice, de las tinieblas a la luz. Decir de las tinieblas a la luz es igual que decir conversión. Entonces le preguntamos, ¿cuándo ha pasado usted de las tinieblas a la luz? Es decir, ¿cuándo se ha convertido? ¿Cómo se ha convertido? Es decir, ¿ha dejado de vivir en la oscuridad? ¿Ha dejado de ser ignorante de la Biblia y de lo espiritual? ¿Ha dejado de consultar las cosas ocultas como la santería, el espiritismo, las religiones orientales, las cartas, el consultar a los muertos, la brujería, la superstición y un largo etcétera? ¿Lo ha dejado? Todo eso son tinieblas, estimado oyente. La religión son tinieblas. Aquí tiene el caso de los judíos que estaban en su religión y Pedro les dice que pasaron de las tinieblas a la luz. Por lo tanto, la religión son tinieblas. Las iglesias son tinieblas. ¿Ha dejado la oscuridad de la religión y de su iglesia, estimado oyente? ¿Sabía usted que las iglesias son templos de las tinieblas? ¿Ha dejado de andar escondido pecando? ¿Peca usted en lo oculto, en la soledad, en el secreto, cuando nadie lo ve? ¿Vive usted escondido y escapado de la ley humana? ¿Vive usted en la oscuridad de la magia, de lo paranormal, de las películas de terror y en la superstición? ¿Le gusta a usted todo el mundo de las tinieblas? ¿Vive usted en la oscuridad de una vida como en un túnel oscuro donde no hay salida? ¿Su mente está en la luz o en las tinieblas? ¿Tiene usted ideas de los masones, de los mormones o de alguna secta oculta? ¿Su mente está entenebrecida? ¿Su mente no tiene salida? ¿Su mente no tiene vida? ¿Su mente está bloqueada? ¿Su mente tiene preguntas sin contestar? ¿Su mente no entiende ni la Biblia, ni la vida, ni la verdad? ¿Entiende usted sus circunstancias y por qué las está pasando, estimado oyente? ¿Vive usted en la oscuridad de las tinieblas de su carácter oscuro e introvertido? ¿Le gustan las cosas del diablo, sus ritos, sus cosas ancestrales? ¿Le gusta a usted todo lo que son las religiones ocultas o las religiones orientales? ¿Vive usted al margen de la ley? ¿Vive usted escapado de la ley? ¿Está metido en alguna secta? ¿Ha hecho o participado en algún rito satánico? ¿Ha consultado los liberadores y limpiadores de espíritus, los brujos, los santeros o los chamanes? ¿Ha participado en alguna liberación de alguna iglesia pentecostal? ¿Sabe usted que todo eso de las liberaciones en las iglesias pentecostales es ocultismo religioso? Y para terminar, las mayores tinieblas que un hombre puede tener es no tener la luz del Evangelio. Sin Evangelio, todo hombre está en tinieblas y vivirá un día en las tinieblas eternas. En cambio, andar en la luz es andar en paz, andar limpio, andar seguro, andar en la verdad, andar libre, andar perdonado, andar con la conciencia limpia, poder dormir tranquilo, es andar en la sana doctrina, es ver. Estar en la luz es gozo, es vida, es ánimo, es paz, es ver las cosas claramente. Es hermoso estar en la luz, es tener la conciencia limpia y los pecados perdonados. Tener la luz de la verdad anima en la vida, nos hace libres y libres en la eternidad de la oscuridad eterna.
Y la mayor luz que un hombre puede recibir es la luz del verdadero Evangelio. Esa luz no solo guiará su camino hacia la luz eterna, sino que aquí en la tierra podrá tener la luz de la vida. El Evangelio, desde el punto de vista jurídico para los gentiles, es la primera gran luz que ilumina su vida y es la gran luz que necesita este mundo. El ministerio Tinajas es la gran central que da luz a todas las naciones. Y entremos ya en el análisis y comentario del último versículo de hoy, el versículo 10, que dice: En otro tiempo ustedes no eran pueblo de Dios, pero ahora son pueblo de Dios. En otro tiempo no habían alcanzado la misericordia de Dios, pero ahora han recibido su misericordia. Punto número 1. Pedro vuelve con la idea de que hay dos grupos. Siempre hay dos grupos, como dijimos antes. Pero la Iglesia Católica dice que todos son pueblo de Dios a partir del bautismo de los niños. Pero eso es falso. Pedro aquí habla de forma inferencial, haciéndonos ver que este grupo de personas no son niños, no pasan de las tinieblas a la luz siendo niños, son personas mayores, dice Pedro, son personas maduras, personas que calcularon, razonaron y decidieron que Jesús era el Mesías. Entonces dejaron el judaísmo, dejaron su tierra, arriesgaron su vida en su libre albedrío. Eso no lo puede hacer un niño. Por lo tanto, la doctrina católica de que todos somos pueblo de Dios por el bautismo de los niños y que todos somos hijos de Dios es falsa. Aquí Pedro, el primer supuesto papa de los católicos, niega el dogma católico de que todos son pueblo de Dios por el bautismo. Los teólogos de Roma deberían estar más preocupados por leer las cartas de Pedro que por andar haciendo dinero y enviar pederastas a sus parroquias. Que conste en acta. Punto número 2. Se habla de la misericordia de Dios. Pero, ¿cuándo se alcanza la misericordia de Dios? Si el mundo está bajo la ira de Dios, todos están bajo la condenación de Dios y todos son enemigos de Dios esperando el castigo eterno de Dios. ¿Cuándo? ¿Cuándo un hombre puede alcanzar la misericordia de Dios? O sea, el perdón. ¿Cuándo? No hace muchas semanas atrás, analizando la carta de Judas, hemos hablado precisamente del tema de cómo obtener la misericordia de Dios, cuando en realidad todo hombre está bajo la ira de Dios y no bajo la misericordia de Dios. Y en aquel entonces hemos dicho que, preste atención, una persona recibe la misericordia de Dios y Dios aparta su ira sobre el hombre solo en el instante en que una persona judía primero cree que Jesús es el Mesías y luego pone sus pecados a los pies del Mesías. Esos dos requisitos hacen que Dios cambie la ira que tiene sobre el perdido judío, la cambie en misericordia para declararlo perdonado, salvo y perteneciente a su pueblo. En cambio, para que un gentil obtenga la misericordia de Dios, siendo que también está bajo la ira de Dios y la justicia divina, la misericordia la alcanza en el instante, solo en el instante, en que obedece Marcos capítulo 1, versículo 15. Es decir, cuando el gentil, primero, reconoce de forma concreta sus pecados y se aparta de ellos. Y segundo, cuando el gentil reconoce que merece la justicia de Dios, cuando reconoce que la justicia de Dios le cayó al Mesías y cuando el gentil toma para sí por la fe esa justicia caída sobre el Señor Jesús, y entonces en ese instante el gentil obtiene por primera vez la misericordia de Dios y el juez del universo aparta su ira y declara inocente al culpable gentil. ¿No le parece jurídicamente maravilloso, estimado oyente gentil? Esta es la fórmula universal de Dios para todos los hombres gentiles. Todas las iglesias de hoy, estimado oyente, enseñan mal el formato de salvación. Marcos capítulo 1, versículo 15 es el formato universal para la salvación. El tema es muy serio, estimado oyente. Por eso en el Ministerio Tinajas somos tan escrupulosos y tan detallistas enseñando la palabra, porque tan solo un error en nuestra prédica y entonces usted no entrará al reino. Por eso
nos esforzamos. Hoy hemos tomado esta parte de la carta de Pedro a los judíos y con todo arte lo hemos redireccionado a usted como gentil. Así se enseña la palabra de Dios. En el Ministerio Tinajas trabajamos para que los gentiles escapen de la ira de Dios y alcancen la misericordia de Dios. Amén. Aleluya. Bien, hasta aquí con la enseñanza de los versículos 6 al 10. No se puede ser más detallista. Mucho más se pudo haber dicho en cada versículo analizado, pero creemos que con lo dicho ha sido suficiente para su enseñanza y su reflexión. Para preguntas del tema, escríbanos. ministeriotinajas@gmx.es. Nada más por hoy, estimado oyente. No se olvide este mes de ayudar al Ministerio Tinajas. Lo necesitamos. La mies es mucha y los medios son pocos. Muchas gracias anticipadas. Les ha compartido este mensaje, como siempre, quien les habla, el pastor bautista Nikos Ricoy, emitiendo el programa desde aquí, en Valencia, España. Será entonces con el gusto de siempre, hasta el próximo mensaje, aquí en nuestro habitual programa semanal Encuentros.